abrir nuestras Biblias, por favor, hermanos, en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, mis hermanos. La semana pasada les hablé acerca comencé a hablarles acerca del propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito que tiene la iglesia? Y el primer propósito que vemos en la palabra de Dios es de que todo creyente debe de adorar al Señor. Como iglesia tenemos que adorar al Señor. Por eso verá que cantamos, hermano. Y por eso verá que nos sometemos a la instrucción bíblica. Espero que entienda eso. Como cristianos, todos nosotros debemos de ofrecerle a nuestro Dios reverencia, honra, porque eso es glorificar el nombre de Dios, es honrarlo, es respetar su nombre, es mostrarle a Dios nuestra adoración, nuestra admiración. Por eso cuando venimos aquí cantamos a Dios, no cantamos para los hombres, ¿verdad? Ciertamente quizás haya cantos que no sean del gusto de usted, pero no lo hacemos para que sean del gusto de usted, lo hacemos para adorar a nuestro Dios de esa manera también. Pero la semana pasada yo concluí diciéndole que la expresión de adoración más grande que una persona puede tener es la obediencia, es cuando uno mismo se da a la obediencia para con Dios. Dios dice en su palabra, entonces lo voy a obedecer. Oh, Dios quiere que yo haga esto, lo voy a obedecer. Dios quiere que yo sea un buen padre, voy a obedecer. Dios quiere que yo sea este tipo de persona, voy a obedecerle. Porque esa es la expresión de adoración. Y de esa manera nosotros glorificamos el nombre de nuestro Dios donde quiera que vayamos. Es cuando nos invitan a un lugar que no es apropiado para un cristiano, uno dice, no, yo no puedo. No puedo. Y uno pues evita esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene miedo a la iglesia, no. Tiene, ¿verdad? Vergüenza del pastor, no. Hermanos, nosotros hemos estado yo he estado en lugares donde a veces sí es un poquito penoso porque a veces se encuentra uno otros hermanos en la fe y cuando ven al pastor, cuando ven a uno, a veces pues le huyen, ¿verdad? Pero hermano, de uno no, del hombre usted no se esconda del hombre, usted debe de mirar a Dios. A fin de cuentas quien lo ve es Dios. Pues el pastor, ¿qué le va a decir? Nada, pero Dios sí, hermanos. Entonces ahí es donde nosotros le demostramos a Dios nuestra obediencia, nuestro amor, nuestro respeto, nuestra adoración a Dios. Pero esta mañana quisiera hablarles del segundo propósito que la iglesia tiene. Entonces, queda claro, hermanos, que el primer propósito por el cual existimos como iglesia es para adorar a Dios, es para glorificar el nombre de nuestro Dios, donde quiera que usted vaya. Hermanos, se lo voy a repetir una vez más, pero donde quiera que usted vaya, hermano, sea un cristiano de verdad, honre a Dios, aunque no haya nadie presente con usted, aunque los compañeros sean bien tremendos, honre a Dios, honre a Dios. Un día el Señor, créame que se va a manifestar a través de su obediencia. El segundo propósito, hermanos, que encontramos, y quiero que me preste toda su atención, el segundo propósito que encontramos en la Escritura, hermanos, es que la iglesia fue puesta para evangelizar a este mundo, para hacer luz en este mundo. Ahorita voy a explicar. Vaya ahí, hermanos, por favor, a Hechos capítulo 1, y ahorita vamos a leer una porción de la Escritura. Pero, ¿qué es la evangelización? Estamos hablando ahora del segundo punto, del segundo propósito por el cual existimos como iglesia. Pero quiero estar bien seguro, hermano, que me estoy refiriendo a la persona correcta. ¿Quién es la iglesia? Exacto, perfecto, hermano. Muchas gracias. Nosotros, el creyente, nosotros somos la iglesia. Entonces, gracias porque entonces sí me puedo dirigir a todos nosotros. Hermano, número uno, entonces, mi trabajo, sea como pastor o como creyente, mi responsabilidad primera es agradar a Dios, es adorar a mi Dios. No es a mi esposa primera, no es a mis padres primero, es a Dios.
Hermanos y hermanas, porque a veces se ve un descontrol. Hay mamás, hay papás que adoran más a sus hijos que a Dios. Cualquier cosa que el hijo quiere, llévame aquí, llévame allá, y está bien, allá van. Cómprame esto, ahí va. Hazme esto, ahí está. Pero ¿qué cuando Dios le pide a usted, hey, sé fiel a la congregación, hey, aprende esto, hey? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, hermanos, que realmente somos fieles a otras cosas, pero no a Dios. Y la primera responsabilidad, como ya dije, hermanos, para todos nosotros, individualmente, es glorificar el nombre de nuestro Dios, es adorarle a Él. Si yo voy al trabajo, hermano, yo tengo que cuidar mis palabras, tratar de controlar mis pensamientos. Si hermano, desgraciadamente nuestro pueblo mexicano tiene una manera de expresarse muy grosera, son muy vulgares. Y a veces nosotros por no sentirnos fuera de lugar o que la vayan a agarrar con nosotros, a veces nos da vergüenza de ser cristianos, pero no, hermanos, nosotros debemos de ser cristianos donde vayamos. Y ahí usted se va a dar cuenta realmente quién es un amigo de verdad. Gente se burla de uno porque uno es cristiano, gente le hace maldades. Yo metí a trabajar a un buen amigo mío a un restaurante donde yo trabajaba muchos años atrás, en mis años de colegio. Y mi amigo necesitaba trabajo y le dije a mi mayordomo, le dije que si le podía dar trabajo y dijo sí. Y empezó y nos daban una hora para comer y podíamos comer de lo que daba el restaurante. Y él pidió una ensalada. Y toda la comida, pues obviamente las hacen los trabajadores. ¿Sabe qué hicieron, hermano? Nada más porque era cristiano. Le hicieron su ensalada, pero cuando le pusieron el aderezo, el dressing, le escupieron. Empezaron a escupir su ensalada. Y no le dijeron. Si no me doy cuenta yo, hermano, si no me doy cuenta que estaban batiendo, pero yo vi como uno de ellos, yo vi con mis propios ojos, pero yo no sabía para quién era la ensalada. Y gracias a Dios que le digo, pues tuve una intuición y se la dieron a mi amigo, que hoy es un evangelista, por cierto, y pero yo no dejé que se la comieran. Pero eso hace la gente, hermano, simple y sencillamente porque somos cristianos, simple y sencillamente. Había un muchacho grandote, el muchacho de Jalisco, esos grandotes de allá, y le decía a un muchacho que estaba ahí, bien tímido, y era cristiano también, y le decía que dijera groserías, o le decía muchas cosas, hermano, lo avergonzaba bien feo, pero no se daba por vencido, no se rendía ante sus ataques. Hermano, Dios un día va a traer juicio sobre esas personas. Pero yo me he dado cuenta, hermanos, cristianos sí se portan como cristianos en muchas partes. Y esa es la bendición, hermano, de que podemos estar con nuestro Dios en todas las partes. Entonces, ese es el primer propósito. El segundo es la evangelización de este mundo. ¿Qué es la evangelización? La evangelización es comúnmente conocida por los cristianos como la responsabilidad que tenemos los cristianos de hablar con todas aquellas personas que no conocen a nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la responsabilidad. La evangelización, hermanos, es el llamado o la tarea que Dios le da a su iglesia para llevar el mensaje de salvación a otras partes. De este muchacho Enoch, que estábamos hablando que se va a casar, él tiene en Quintana Roo, ya va para, no sé, 2 años, 3 años, quizás más, ¿verdad? Creo que más, 4 años, que ha estado allá. ¿Y qué ha estado haciendo allá? Evangelizando, llevando el mensaje. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de él y de todo aquel que cree en Cristo como Salvador. Y es muy importante, y por eso quiero que vea usted lo que la Escritura dice. Ahora, lo que yo le voy a enseñar, hermano, en esta mañana, no es algo desconocido para nosotros. Simple y sencillamente, nosotros a veces no lo queremos hacer. Hay quienes en verdad ya no pueden, ¿verdad?
pero hay quienes no quieren hacerlo. Porque evangelizar, hermano, no quiere decir que solamente los sábados nos vamos a ir a las calles. No, tú puedes evangelizar en tu casa, puedes evangelizar en tu trabajo, puedes evangelizar en las calles, puedes evangelizar en la tienda, en cualquier día, en cualquier hora. Vamos a ver algo bien tremendo, ¿sale? Mire lo que dice el libro de los Hechos, hermanos, por favor. El libro de los Hechos. Vea lo que dice el capítulo 1, ¿sale? Se lo voy a leer. Capítulo 1 y el verso 1 también. Sígame, por favor, aquí en la lectura. Es muy importante. Entonces, la evangelización, hermanos, es el mandamiento que Dios nos da. ¿A quién? A nosotros, los creyentes. Una persona que no es creyente no puede cumplir con este mandato, porque no ha sido perdonado de sus pecados por Cristo Jesús. No ha sido lavado con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Esta solamente es una responsabilidad para todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo Jesús. Mire lo que dice el verso 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después, vea, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La palabra apóstol, hermano, significa enviado. Eso significa la palabra apóstol. Nosotros cuando escuchamos apóstol pensamos en una persona que tiene mucha importancia, un hombre de mucha admiración. Esos no eran los primeros apóstoles, hermano. Nada que ver con los que vemos hoy en día, que quieren llegar a las iglesias en limusinas, quieren trajes nuevos, quieren que se les ponga todo en charola de plata. Nada que ver con eso, hermano. Los primeros apóstoles eran hombres sencillos, humildes. Ellos no buscaban la fama, ellos buscaban solamente las multitudes para decirles, Cristo murió por ti. Ese era su trabajo, esa era su misión. Por eso le digo, hermano, nada que ver con estos de hoy en día, farsantes. Pero mire lo que dice, por favor, dice en el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Quién se apareció? Cristo Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 días. ¿A quiénes? A aquellos que había llamado. Verso 4. Y estando juntos. Ahora, ¿quién estaban juntos? Los discípulos, los apóstoles. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Por eso sabemos que la iglesia se congrega en un lugar. La iglesia no es en la casa de una persona. Toda la gente que dice que no es bíblico congregarse en un lugar en particular, hermano, no saben lo que están diciendo. Porque Dios llamó a la gente a congregarse en un lugar especial. Por eso nosotros dejamos nuestros hogares y hacemos el esfuerzo de llegar aquí a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un mandato de nuestro Señor. Hoy en día cada vez menos se cree en la iglesia. Hoy cada vez más la gente se quiere quedar en sus casas, hermano. Prenden la televisión y ponen una predicación y dicen que ya tuvieron un servicio, que ellos no necesitan la iglesia. Pero eso no es la iglesia del Señor, hermano. Bíblicamente jamás van a poder comprobar que la iglesia es un lugar escogido para que la congregación pueda participar de ese lugar. ¿Entiende? Entonces, es importante, vea, dice el verso 4, y estaban juntos. ¿Por qué? Porque juntos se escucha lo que Dios tiene que decirnos. Juntos se escucha, tenemos que escuchar lo que Dios, aquí juntos recibimos el mensaje, juntos escuchamos lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era esa promesa, hermanos? ¿Cuál era esa promesa? El verso 5 nos dice,
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa era el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque mire, escúcheme, este segundo propósito que nosotros tenemos, que es nuestra responsabilidad como iglesia, nosotros no podemos hacer esta tarea solos. Mire, nosotros tenemos años y años yendo a las calles a invitar personas. Muchos de ustedes los conocimos, hermano, porque les hicimos una invitación. Se les invitó personalmente. Y ustedes conocieron la iglesia y vinieron a la iglesia y empezaron a participar de la iglesia. Pero nosotros no tenemos el poder de cambiar la vida de ninguna persona. ¿Sabe quién tiene ese poder? Solo Dios. Y ese poder Dios en nuestro tiempo y en el tiempo de la primera iglesia se lo dio al Espíritu Santo. Quien hace la obra, hermanos, ahorita y la empezó a hacer desde que Cristo murió y resucitó y ascendió arriba a los cielos, es el Espíritu Santo. Por eso nosotros, hermanos, siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Hermanos, todos ustedes que vienen aquí, el pastor no puede cambiar tus pensamientos, pero el Espíritu Santo sí puede cambiar tus pensamientos. El pastor no puede cambiar. Mire, hermano, a veces, como dije la semana pasada, a veces la gente piensa que el pastor les prohíbe, pero no es el pastor. Si el pastor está influyendo en tu vida, hermano, tú estás en un lugar equivocado. O puede ser que estás en un lugar correcto, pero no has entendido que el que hace la obra no es el pastor. Yo no puedo cambiar el corazón ni el pensamiento de nadie, hermanos. Pero el Espíritu Santo sí. Lo único que el pastor puede hacer, hermanos, es cada vez de que prepara un mensaje, pensando en la necesidad de la iglesia, es pedirle y pedirle a Dios y pedirle. Por eso, hermanos, cuando vienen a perder el tiempo literalmente aquí, no está bien. Y aunque se enojen y piensen que uno los corre, no, yo se los voy a seguir diciendo, hermano, la iglesia no es para que vengan a perder el tiempo, la iglesia es para que aprendan, hermano. Por eso hay cristianos que a veces se frustran, hermano, porque pasan años y años y años, pero no vienen a oír la voz de Dios. Es el Espíritu Santo que quiere hablarnos a nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entienden, hermano? Pero ¿cómo? ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Uno puede gritar y amenazar y decirles tantas cosas, hermano, y a veces la gente atiende. Pero nunca va a ser efectivo porque el único que puede cambiar los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Es el único. Es el único. Pero para que eso pase, hermano, nosotros tenemos que prestar nuestro corazón, dar nuestro corazón, abrir nuestro corazón. Por eso la gente a veces viene a la iglesia por compromiso, para que el pastor no diga de mí, para que los hermanos ya no me tengan en boca. Esa no es, hermano, la razón por la cual nosotros deberíamos de venir a la iglesia. Nosotros deberíamos de venir a la iglesia, hermanos, es para escuchar la voz de Dios. Espíritu Santo, háblame, Dios, háblame. Y no para que estén jugando, hermanos, por favor. Es a veces vergonzoso avergonzar a la gente, hermano, pero si uno permite que estén distrayendo, no se vale, hermano, porque esa no es la intención de venir a la iglesia. Ahora, vea por favor, yo quiero que vean la escritura. Mire, hermano, dice el verso 5 que la promesa era el Espíritu Santo, porque se necesita el Espíritu Santo en nuestras vidas. Verso 6, mire lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Verso 8, mire, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué, hermanos? Poder. Poder. Mire, cuando vamos a las calles, ¿sabe lo que llevamos solamente?
un mensaje. Nosotros no llevamos poder, no. El único que tiene el poder, una vez más, de que la gente que escucha ese mensaje es el Espíritu Santo de Dios. Es el único. Por eso si nosotros solamente decimos, vamos allá a testificar a las calles y a ver cuántos reciben a Cristo. No, hermanos, tenemos que buscar al Espíritu Santo, la voluntad del Espíritu Santo. Porque si vamos a ser efectivos en la obra del Señor, es el Espíritu que tiene que obrar tanto en nosotros como en la persona que va a escuchar el mensaje. Y es igual, hermano, cuando usted viene a la iglesia, yo le pido de favor, hermano, mire, tome unos cuantos minutos, aun cuando lleguen aquí, hermanos, pierda ese temor, haga a un lado la vergüenza y mire usted como padre de familia, dígale a su familia, antes de entrar a la iglesia, vamos a orar, vamos a pedirle que el Espíritu Santo, porque a mí no me hace sentido lo que dice el pastor, a mí como que entro y salgo igual, pero es que el pastor no puede cambiarte, hermano. El único que te puede cambiar tus pensamientos, tu manera, una vez más, es el Espíritu de Dios. Pero si tú no clamas al Espíritu de Dios, si tú no le pides al Espíritu Santo que te haga esa obra, que haga ese cambio en tu corazón, pues nada va a pasar. Tú vas a venir, vas a escuchar al pastor, no va a hacer nada de sentido, te vas a ir a tu casa y nada va a pasar. Y por eso la familia, hermano, no es cristiana, simplemente tienen una religión, tienen una iglesia en la cual van. Pero nosotros tenemos, hermanos, una meta, un propósito. Y sigue diciendo, mire, verso 8, por favor. En el verso 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Ahí está la responsabilidad. Ahora la pregunta es, ¿a quién se está dirigiendo Cristo? A los creyentes, a los que estaban juntos, aquellos que habían creído en Él. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Y qué íbamos a recibir? El poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos para funcionar? El poder del Espíritu Santo de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿se puede hacer la obra en los días en que vivimos? Claro que sí, hermanos. Muchas veces no vemos los cambios porque no buscamos al Espíritu Santo de Dios. Ya estamos, como dijo el hermano el domingo pasado, estamos no sé si es una palabra correcta, pero funcionamos mecánicamente, pues vaya. Venimos a la iglesia, salimos de la iglesia, hermano, nada pasó. Nada. Pero si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermano, créame que cosas van a pasar. Ahorita las vamos a ver. Ahora, vea lo que dice el verso 8 una vez más. Y me seréis testigos. No dice si quieren ser testigos. No dice si pueden ser testigos. No, hermanos, Dios quiere que su iglesia sea un testigo fiel en este mundo. Que hablemos de Cristo, que llevemos el mensaje de salvación, hermanos. Que nosotros, los cristianos, hermano, obedezcamos a nuestro Dios, nos animemos y que nos demos cuenta, hermanos, que tenemos una responsabilidad bien grande de parte de nuestro Dios. Es algo bonito, es un buen trabajo, hermanos. Dios sabe que podemos llevar la obra. Dios sabe. ¿Por qué? Porque nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu. Escuche bien, por favor. Y mire lo que dice, verso 9, y habiendo dicho estas cosas, estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cuál fue la última indicación? Vayan y sean mis testigos. ¿Dónde? Mire lo que dice el verso 8 una vez más. En Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo se va a hacer esta tarea? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer esta gran tarea que tenemos? Yo le dije, la segunda responsabilidad, el segundo propósito que tiene la iglesia es de evangelizar al perdido. Pero, hermanos, escúcheme, tiene que prestar atención, por favor. Es bien importante que nosotros como iglesia creamos, atendamos y practiquemos, vivamos esto. Ayer, qué bendición, cada sábado, hermanos, se reúne un grupito como de 10 personas, 12 personas aquí, hermanos, y tenemos un devocional bien rápido, donde tenemos que ir. Ayer fuimos a las calles igual, cada persona que mirábamos,
le dábamos un folleto, cada persona que encontrábamos y veíamos que era hispana, le dábamos un folleto, le hacíamos una invitación y le decíamos, déjame hablarte del Evangelio de Cristo, déjame hablarte de lo que Cristo hizo por ti. Hermanos, antes de hablarles y decirles, tenemos una iglesia amplia, tenemos una iglesia bonita, tenemos sillas cómodas, vente, hay café, hay algo de compañerismo, tenemos actividades, nuestra iglesia es una iglesia activa. Hermano, antes de hablarle de todas esas cosas, es mucho más importante que cumplamos con Dios, porque probablemente es la única vez que vamos a ver esas personas, y lo único que ellos van a escuchar de nuestros labios es el Evangelio de Cristo Jesús, es por lo que Cristo Jesús murió, o simplemente nosotros le vamos a hablar de nuestra iglesia, que no salva a nadie, que no puede hacer nada por la salvación de nadie. No, hermanos, por eso nosotros cuando vamos a las calles y hablamos con las personas, lo primero que les hablamos es de la eternidad de su alma, es de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que les puede dar vida eterna. Y eso es lo que es evangelizar a las personas. Cuando yo me encuentro con una persona, hermano, y yo le hablo del sacrificio que Cristo Jesús hizo por esa persona y por mí, oh, hermano, yo estoy seguro. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo claramente, dijo que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. No dice que en el cielo hay gozo cuando un pecador va a la iglesia. No dice que en el cielo hay gozo cuando los pecadores, hermanos, se reúnen. No, la Biblia dice, hermano, el Señor Jesucristo dijo, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermano, por eso nosotros llevamos este bendito evangelio. No vamos a perder el tiempo, pero esta es una responsabilidad para todos, hermano, no nomás para el pastor y para ese pequeño grupo. Por eso yo le dije esta mañana, usted en su trabajo, haga la obra, evangelice, háblele a la gente de Cristo. Usted dirá, no puedo, pastor. Bueno, pues venga, prepárese, hable con uno. Los sábados damos preparación, pero hermano, escúcheme bien. Usted que tiene hijos, que sabe que no han conocido a Cristo como su Salvador. Usted que tiene nietos. Usted que tiene hermanos de sangre. Usted que se lleva bien con sus hermanos y le puede decir, mira, déjame hablarte de esto, es importante. Para mí es bien importante porque te amo. Si te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Te vas a ir al infierno. Yo no quiero que te vayas al infierno. Cristo Jesús murió por ti. Cristo dio su vida por ti. Hermanos, hay gente que está esperando que el pastor solamente vaya y les hable de Cristo. Hay gente que está esperando que otro hermano vaya y les hable de Cristo, pero están equivocados. Hermano, la responsabilidad es de toda la iglesia. Por eso yo les preguntaba, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Yo tengo 2 hermanas menores, una hermana mayor. Gracias a Dios, hermano, la mayoría de ellos va a una iglesia, ha escuchado el evangelio por labios de nosotros, míos, de un hermano mío que es cristiano también. No vamos a esperar que mi pastor vaya, no vamos a esperar que alguien se aparezca ahí, no. Hermanos, estos jóvenes, estos muchachos pueden evangelizar en sus escuelas, pero les da vergüenza hablar de Cristo. Hermano, hay complicaciones. Como pastor, yo tengo la obligación de decirle esto, hermano, porque si no, la culpa va a ser mía. Cuando usted se avergüenza de lo que Cristo hizo y usted calla, la palabra de Dios dice lo siguiente, hermano. Jesucristo también dijo lo siguiente, hermano. El que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él en el día del juicio. Hermano, yo no quiero que el Señor me llame a juicio y me diga, hazte a un lado, al fuego eterno, maldito. Mire lo que dice, vaya a Mateo capítulo 7, hermano, por favor. Mateo capítulo 7. Vea lo que dice, hermanos. Sígame, por favor, hermano. Mateo 7, 21. Vea lo que dice, por favor, hermanos. Si yo le preguntara a usted esta mañana, ¿usted cree en Cristo Jesús? ¿Qué diría usted? Sí. ¿Usted cree que Cristo Jesús es nuestro Señor? Sí. Sí. Pero vea algo interesante. Aunque todos respondieron sí, pero vamos a ver algo bien interesante. Miren lo que dice el verso 21, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vea,
Yo hago un énfasis en la palabra el que me dice. El que me dice. ¿Sabe por qué? Porque lo acabo de comprobar. Yo les pregunté, ¿usted cree que Cristo Jesús es Señor de los que decimos ser creyentes? Y la mayoría contestamos sí. Pero es fácil decirlo. Probarlo, ese es otro taco, ese es otro asunto. ¿Por qué? Vea cómo termina el versículo. Hermano, ¿está viéndolo con su Biblia? Es bien importante que usted lo vea con la Biblia. Bien importante. Mire, el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vea, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Ok? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí. Imagínense, hermanos, imagínense. Ahí llega el pastor Díaz bien contento, al cielo, lo llama el Señor a la presencia y que el Señor me diga, yo ni te conozco. A ver, una pregunta, ¿usted dejaría entrar a una persona que nunca ha conocido a su casa? ¿Qué hacemos normalmente? Le abrimos la puerta y cuando no lo conocemos, mire, aquí nos quedamos paraditos, medio cerrada la puerta. ¿Verdad que sí? Tú afuera, yo aquí en mi casa porque no te conozco. La imagen es igual, hermano. La imagen es igual. El ejemplo es igual. Pero aquí no está hablando que, escúcheme, aquí no está hablando de que al cielo o a la eternidad se entra por lo que hacemos. No está diciendo. Aquí Dios está hablando de aquellos que ya se decían ser cristianos. ¿Puede ver la diferencia? ¿Sí puede ver la diferencia, hermano, o no? Porque hay gente que piensa que entonces tenemos que hacer las cosas de Dios para entrar en el cielo. No te confundas. No está diciendo eso. Aquí ya se asume que estas personas realmente eran cristianas, pero no lo eran. No lo eran. Hermanos, una vez más, tenemos una responsabilidad como cristianos. Yo estoy hablando con aquellos que hemos recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando con aquellos que en alguna etapa de tu vida tú le dijiste, Señor, yo reconozco que soy un pecador y voy al infierno, pero yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo, Señor. Estoy hablando con esas personas, porque esas personas son la iglesia, tú y yo. Por eso yo te pregunto esta mañana, querido hermano, ¿eres salvo? ¿Has recibido el perdón de Cristo Jesús? Si tú me respondes al igual que yo que sí, entonces tenemos una responsabilidad. Número 1, hermano, tenemos que adorar a nuestro Dios. Número 2, tenemos que ser siervos de nuestro Dios. Tenemos que llevar el mensaje de salvación, porque eso no lo va a venir a dar Jesucristo otra vez, no va a enviar a sus ángeles, no. Es una tarea que nos dio a nosotros. ¿Podemos ver otro pasaje de escritura? Vaya conmigo, hermano, por favor, a 2 de Corintios, si son tan amables, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5. Vea, hermano, por favor. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que participe de la iglesia. Estamos haciendo la obra del Señor, hermanos. No se le está engañando a nadie. No se le está pidiendo que haga usted cosas que la Biblia no le pide que haga. Cuando yo le digo a estos jóvenes, deberían de aprender también ustedes a hablar a sus compañeros de Cristo. Hermano, no se los estoy diciendo porque es la manera en cómo queremos funcionar aquí. No, esa es la manera en que vemos que la Escritura nos dice que debemos de hacerlo. Vea por favor 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 17. Por favor, mire lo que dice. 2 de Corintios 5, 17. ¿Están ahí, hermanos? Mire lo que dice verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya Cristo nos salvó, ahora delante de sus ojos somos nuevas criaturas. Y luego dice, mire, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nosotros no debemos de vivir persiguiendo nuestras metas.
que debemos ahora de vivir como cristianos sabiendo lo que son las metas de Dios para nuestra vida. Y hermano, no tenga temor, entre las cosas que Dios quiere darnos existe también la prosperidad, la bendición. Yo le pregunto, ¿no quieres ser bendecido por Dios? Ya ve, no todos contestan, pero la pregunta una vez, ¿no quiere ser usted bendecido por Dios? Sí, yo sí, hermano, yo sí. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué nosotros nos comportamos muchas veces como si fuéramos mejores que Dios? ¿Por qué? Porque, mire, yo le soy franco y dígame si no es verdad. Cuando nuestros hijos se portan bien, les bendecimos, ¿sí o no? Les compramos lo que ellos quieran. ¿Cierto o no, hermanos? Hermano, si nosotros solamente pensáramos que nuestro Dios es de la misma manera, cuando nosotros somos obedientes, ¿usted cree que Dios nos va a dejar en la miseria? ¿Usted cree que Dios nos va a dejar en las enfermedades? ¿Sabe por qué mucho cristiano, dice la Biblia, que mucho cristiano vive en enfermedad y en constante dificultad, no tiene paz, no tiene gozo en las cosas del Señor? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no son hijos obedientes. Es hijo de Dios, pero es un hijo desobediente. ¿Y cómo Dios le va a dar esa bendición? ¿Cómo Dios le va a llenar de salud su vida? ¿Cómo Dios le va a prosperar su trabajo cuando todo lo que produce su trabajo es para usted, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí? Nunca es para la obra del Señor. Nunca piensa usted en Dios. Pero en las enfermedades, ¿dónde está Dios? Si he ido a la iglesia, si he estado... Hermanos, seamos obedientes con el Señor. Por eso uno los lleva a estos pasajes de Escritura. Vea lo que dice la Biblia. Escuche atentamente con su corazón lo que dice Dios. Yo no estoy tratando de convencerlo en absoluto. Yo estoy convencido porque he visto a Dios obrar en mi vida. He visto cuando en el tiempo, hermano, cuando uno es obediente, hermano, cómo Dios le abre puertas, cómo Dios le bendice. Y esos anhelos de enriquecerse ahora en este mundo pasan ya a segundo grado. Pasan ya a segundo grado. Ayer les decía a unos hermanos, les decía, me acordé de una ilustración que usó un pastor y le decía a un hermano, a otro hermano pastor, era pastor el otro al que le estaba preguntando, y le decía, hermano, si tú tuvieras $100,000 en tu bolsa ahorita, ¿los darías al Señor? Amén, hermano, yo los daré, porque no los traía. Pero mire, así se lo trajo, hasta que llegó a $100. Hermano, si tú tuvieras $100, se los darías al... Ya no dijo nada. Porque si no podemos darle a Dios lo que tenemos ahorita, hermanos, que es nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras energías. Queridos hermanos, mira, la Escritura, en una ocasión al Señor Jesucristo se le acercaron unos hombres para tentarle y le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Ahora, a mí se me hace interesante que le hayan preguntado cuál es el gran mandamiento. Porque los judíos creían que si obedecían a Dios en cada mandamiento, pues Dios tenía que darles todo lo que ellos querían. Por eso a ellos les interesaban tanto los mandamientos. Y le dicen al Señor Jesucristo, ¿cuál es el más grande mandamiento de Dios? ¿Cuál? ¿Cuál? Y Jesús le dice lo siguiente, escuche. Jesús dice, el gran mandamiento y el más grande es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermano, Dios no quiere tus obras. Dios quiere todo lo primero de ti. Por eso cuando tú dices, no, ahí voy a la iglesia cuando tenga tiempo, hermano, tú le estás dando las obras a Dios. A Dios no, hermano. Ahí pongo algo en el plato de la ofrenda para que se ayude. Ahí lo que me sobra. Eso no. Sí me están entendiendo, hermanos. Y hay gente que, fíjese, hermano, como el Espíritu Santo de Dios no les abre ese entendimiento, piensan, no, pues, trucos del pastor. Todos los pastores son igual. Todos van a buscar, son mañas para que hacen caer a la gente. Y bueno, tú sigue creyendo así. Por eso te digo, ve lo que dice la Biblia. Hermano, nadie te va a mentir aquí.
Si alguien te miente es porque tú tienes no está tu entendimiento en la Escritura. Pero la Biblia es clara, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero no termina ahí, fíjese hermano, dice con todas tus fuerzas. Eso habla de tiempo. Eso habla de tiempo. Ya los vi bien serios, entonces déjeme cambiarle. Pero hermanos, es importante. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios, sí o no? Esa es la pregunta. A mí sí me interesa. Yo no quiero vivir mi vida a ciegas. Yo no quiero ser un ciego guiando a otro ciego, ni quiero ser el guiado. No, la Biblia es clara. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos ha dejado mandamientos. Lo que leímos en el libro de Hechos, hermano, dice que Dios le dio mandamientos. Ahora, vea lo que sigue diciendo, hermanos, ya para terminar. Mire lo que dice, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 18, vea. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo hizo toda la obra, pero hay más. Y mire lo que dice después. Y nos dio. ¿A quién le dio? Ahora yo pregunto aquí, ¿a quién le dio el ministerio? La palabra ministerio significa trabajo, responsabilidad, oficio, es lo que significa. ¿A quién le dio Dios esa responsabilidad, ese trabajo y ese oficio? A los creyentes, a la iglesia, a todo aquel que cree en Él. Por eso el verso 17, fíjese, hermanos, por eso el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, esta tarea solo los hijos de Dios podemos hacerla. Hermanos, si tú ya fuiste reconciliado con Cristo, o sea, si alguien te ha hablado de tu eternidad, si alguien te ha hablado de tu salvación, hermano, no dudes, tú eres hijo de Dios. Como decía hace un rato en la lección, no hagas a Dios mentiroso. Si Dios dice que eres salvo, eres salvo. Por algo lo dice Dios. Y entonces tú lo que debes de hacer, hermano, es creerle a Dios y decir, bueno, si Dios dice en su palabra que soy salvo, pues ¿por qué dudo? ¿Y por qué duda? Porque Satanás es bien astuto, hermano. Satanás no quiere que usted conozca la voluntad de Dios. No. Pero ahora tenemos una responsabilidad. ¿Y qué es esa responsabilidad? Una vez más, hermano, es llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio. Termina, mire lo que dice el verso 18, por favor. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros tenemos esa tarea. Y por si no nos quedó claro, el verso 19 dice lo siguiente, hermanos. Dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y vea otra vez, ahí aparece la frase. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, más claro ni el agua. ¿Qué quiere Dios que haga yo ahora como un hijo de Dios? Dios quiere que yo lleve su mensaje a alguien más. A alguien más. Que eso era lo que hacían los primeros discípulos. Ahora, vamos a lo práctico, hermano. Tengo un par de minutitos ya nada más. Vamos a lo práctico. Muchos de ustedes, hermanos, son nuevos en esta área, en este conocimiento. Preste atención. Dios sabe, hermano, que tú no tienes ni las fuerzas, ni sabes cómo le vas a hacer. Dios sabe eso. Por eso Dios nos ha dado, hermano, escúcheme, Dios nos ha dado la iglesia, la congregación. Una congregación, una iglesia tiene la responsabilidad de entrenar a sus miembros a que sean, escúcheme bien, sean portavoces del mensaje de la salvación. Es la responsabilidad de la iglesia. ¿Quiere verlo? Vamos a un último pasaje, hermanos. Es temprano todavía. Mateo capítulo 28, hermanos. Por favor, mire lo que dice. Mateo capítulo 28. No se sienta mal, hermano. No le estoy diciendo que usted no está haciendo la voluntad completamente de Dios. Quizás para usted esto es nuevo, completamente nuevo. Y hay una forma en cómo la Biblia nos enseña que vamos a ir poco a poco ejerciendo la voluntad de Dios. Esto no es de la noche a la mañana, hermano. Esto no es para que usted se vaya aquí sintiéndose mal y diciendo, no, pues es que yo no sé
y el pastor nos ha dicho esto, pero no, esto es poco a poco, hermanos. Pero tenemos que comenzar por el principio, sabiendo que es de Dios, sabiendo que el mandato es de Dios y no del pastor o de la iglesia. Porque cuando usted dice, no, mi iglesia quiere que, el pastor quiere que vayamos a las calles y que le hablemos a la gente, no, usted está mal, no es el pastor. ¿Yo quiero que vayan a las calles? No. A veces ni yo quiero ir a las calles. ¿Cómo está el asunto ahí? No. Entonces, ¿quién quiere que vayamos? No solamente a las calles. Si usted no puede ir a las calles con nosotros, eso es entendible, hermano. Se entiende, le da pena, no sabe nada de esto, está bien. Pero ¿qué de sus familiares? ¿Qué cuando habla de sus familiares? Escúcheme, hermano. ¿No le gustaría a usted hablar con un familiar suyo y que esa persona le pusiera atención y usted le dijera, mira, empecé a ir a una iglesia, mira, empecé a leer la Biblia, mira, lo que he aprendido de la Biblia es que tenemos un alma y esa alma es para siempre? Y yo ahora lo entiendo, antes no, pero fíjate, tenemos un alma y la Biblia dice que esa alma va a pasar la eternidad en un lugar, en el cielo o en el infierno. Pero fíjate, también la Biblia dice que Cristo Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Y ahora que entiendo eso, ahora yo tengo una paz en mi corazón. Y yo también quiero que entiendas tú eso. Mira, el único que te puede dar el perdón de tus pecados es Cristo Jesús. Yo sé que nos enseñaron a confiar en esto, en aquello, pero el único que te puede perdonar tus pecados es Cristo Jesús. Oiga, hermano, eso es evangelizar al mundo entero. Eso es el llevar el mensaje de salvación. Quizás usted jamás vaya a una casa como nosotros, quizás no lo sé, pero por el amor de Dios, hermano, como iglesia tenemos la responsabilidad de ser luz para este mundo y sus familiares y los míos están en este mundo. Por eso a veces, hermano, existe un poco de incomodidad en cristianos maduros, y yo me incluyo, cuando otros hermanos vienen y nos dicen, pastor, ¿pudiera hablar a México con mi sobrina? Pastor, ¿pudiera hablar con mi hijo que está en México de la salvación? Háblele de Cristo, pastor. ¿Y usted por qué no le habla? Ya tiene tantos años en la iglesia. ¿Por qué no le habla? Es su responsabilidad también. Es su responsabilidad también. No me cargue la mano a mí. Dios quiere que todos nosotros llevemos el evangelio. Ahora es muy diferente cuando una persona dice, pastor, ahora que he entendido eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo se hace eso? Yo sí quisiera hablar con mis nietos, yo sí quisiera hablar con mis hermanos. Yo tengo hermanas que están en un lugar incorrecto, les han enseñado que por ser buenas personas van a ir al cielo, pero yo sé que van a ir al infierno cuando mueran. ¿Qué puedo hacer yo, pastor? Y ahí es, hermano, cuando es de bendición tener una enseñanza cada sábado. Ahí es cuando es de bendición decirle, hermano, yo llego a su casa el día jueves en la noche, que tiene tiempo usted, le voy a ir enseñando poquito a poquito. O hermano, vaya, hable con este hermano, quiere aprender cómo hablar con sus familiares de Cristo. Hermanos, de todo lo que acabo de decir ahorita, queridos hermanos, ¿tú te has puesto a pensar que tus hermanas, tus hermanos, van a terminar en un infierno? Y que yo no sé sus números, ni siquiera sus nombres. Hermano, ¿sabes por qué Dios a nosotros nos pone como responsables de llevar el evangelio? Porque nosotros no vamos a conocer a todo el mundo. Conocemos ciertas personas, pero hay personas que yo conozco que tú nunca vas a conocer. Por ejemplo, tú no conoces a mi hermana menor, tú no conoces a mi hermana mayor, pero yo sí la conozco. Tú jamás hablarías con ella, porque no tienes ni su número ni nada, pero yo sí la conozco. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Por eso es tan importante, queridos hermanos. Y algo que quiero que vean por último, hermano, algo que quieran que vean, es que esa es una bendición. Mire, hermano, si usted no ha visto que nuestra iglesia está haciendo un esfuerzo por ser una iglesia bíblica, hermano, debería de usted de abrir un poco más los ojos. Queremos servir al Señor. Queremos hacer lo que Dios nos manda. ¿Usted cree que de verdad solo nos reunimos para tener una enseñanza y ya vámonos? No, hay trabajo que hacer. Por eso ese vehículo, hermano, que se consiguió, qué bendición, porque ese nos va a ayudar. Pero, ¿cuánto participó usted? Por eso los misioneros que tenemos, hermano, que les apoyamos para que ellos vayan y lleven el evangelio a otras partes.
que nosotros de nuestro propio dinero aportamos para la cuenta de misiones. ¿Cuánto ha ayudado usted, hermano? Ahorita mire, la cuenta de misiones está yendo en ceros. Porque los hermanos de nuestra iglesia, hermano, no ven que tenemos una responsabilidad. No le fallan al teléfono, no le fallan al cable. Siempre son fieles. Es más, tienen sus cuentas en autopago, como se diga en español, ¿verdad? Auto payment en inglés. Pone uno ya ahí su cuenta y las mismas compañías le dicen, si pagas, si pones tu cuenta en automático, que se cobre de tu tarjeta, te ahorras 20 centavos. Y ahí está. ¡Pin! Y usted ya ni se preocupa. Mire, cada fin de mes, Spectrum se agarra sus 60, 70 bolas ahí. Órale. ¿Para qué? Para seguir creciendo su compañía. Y hermanos, la obra de Dios, que trabaja con las almas. Mire, hermanos, si no fuera una realidad que yo tengo un alma dentro de mí, y así como para mí fue importante la salvación, lo son otras personas, yo no estuviera caminando por estas calles calorosas. Hay gente que nomás nos dice, no, pero tienen un alma. Yo creo en el infierno, creo que las almas que no tienen a Cristo van al infierno. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y lo único que yo le estoy diciendo, hermano, es de que usted participa de una iglesia que trata de preocuparse por lo que Dios valora. Y muchas veces, hermano, como le dije, somos más fieles con las cosas del mundo. Hay gente que el banco, hermano, el banco es lo primero. No, que yo tenga mis ahorros, y está bien, hermano, pero yo te estoy diciendo algo, Dios no quiere todo de ti, Dios lo único que quiere es tu obediencia. Tu obediencia. La responsabilidad que tiene la iglesia, hermanos, es evangelizar a este mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Padre, esta mañana de poder hablar con tu pueblo. Señor, somos todos tu pueblo. Somos tu pueblo. Pero Señor, si no se habla de la responsabilidad que tenemos, jamás vamos a atender realmente a las cosas que son importantes. Y otras cosas, nuestros propios gustos, nuestros propios placeres, y todo es para nosotros. Y nunca vamos a atender a lo que tú quieres hacer en este mundo. Hay gente que muere y va a un infierno. Hay gente que muere y va a pasar la eternidad en el infierno. Hay padres aquí, hay madres aquí, hay abuelos, hay primos, hay sobrinos, hay hijos, que sus padres, que sus nietos, que sus hermanos van a perecer. Y aunque son buenas personas, pero ellos van a morir y van a quemar por toda la eternidad. Y entonces quizás nos preguntemos, ¿a dónde fue mi papá? ¿A dónde fue mi mamá? ¿A dónde fue mi hermano cuando murió? Yo no quiero que haya ido al infierno. Bueno, hermano, tú sabías que Cristo murió por ti. Y tú un día hiciste una decisión por Cristo. ¿Por qué no le dijiste a tu hermano de eso? ¿Por qué no le dijiste? Es que me daba pena, es que yo no sabía, es que yo no estaba preparado, es que yo no. Hermano, que no te acontezca eso. Tenemos una iglesia que de verdad, créalo, hermano, hacemos un esfuerzo por reunirnos los sábados y llevar el mensaje de salvación a otras personas. La gente lo ve como una tontería. La gente piensa que perdemos el tiempo. Pero yo me pregunto, usted que participa de esta iglesia, hermano, ¿qué piensa? ¿No cree que es importante que también todos llevemos el mensaje de salvación? ¿No cree que Dios le daría gusto que usted dijera, creo que eso es importante? Creo que ahorita no creo que pueda acompañarlos así, pero creo que puedo ayudar con esto. Creo que puedo ayudar con mi tiempo. Creo que puedo animar a otros hermanos. Yo quiero involucrarme en la obra del Señor. Queridos hermanos, es la responsabilidad que tenemos como iglesia. Todas las iglesias de este mundo, pero no todas lo hacen. Eso es lo triste, que en su mayoría son muy pocas iglesias que realmente llevan el mensaje de salvación.
Oh,